damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes, a quienes están con nosotros en las redes sociales, en el YouTube. Muchísimas gracias por dedicar este tiempo. El tema del día de hoy es problemas psicoemocionales en niños y adolescentes, ¿no es cierto? Extraído de este libro, La familia que soñé. El capítulo de hoy ha sido elaborado por Pamela Cicaló y bueno, recomiendo, ¿no es cierto?, usted pueda también adquirir este libro porque realmente es muy bueno, tiene muchísimo material. Como ya muchos de ustedes saben, me gusta que podamos definir algunas palabras que trabajamos, ¿no es cierto?, en las charlas. Y el día de hoy me gustaría que podamos, a partir del título, definir qué es psicoemocional. Mucho se habla de esto, ¿verdad?, actualmente. Y bueno, en psicología psicoemocional describe aquellas especialidades que tienen como objeto de estudio examinar las emociones y al mismo tiempo relacionarla con aquellas enfermedades que parecen no tener otra causa, como alguna, ¿no es cierto?, o alguna enfermedad de base, más que la mente. ¿Sí? Ahí está la situación, ¿no es cierto?, emocional de la persona. Entonces, es interesante como nosotros podemos encontrar muchas áreas psicoemocionales que pueden verse afectadas y por eso es importante que nosotros podamos conocerlas. En este caso, abordadas, ¿no es cierto?, hacia niños y adolescentes. Sin embargo, esto no quita de que usted también puede analizar para usted mismo, ¿no es cierto?, las dificultades, problemas psicoemocionales se pueden dar en las diferentes etapas de la vida, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ¿verdad? Entonces, miren lo que nos dice Pamela Cicalo. Al mundo adulto le cuesta aceptar que los niños y los jóvenes sufren, a veces de forma severa, debido a la falsa idea de que la infancia es una etapa siempre feliz y despreocupada. Lamentablemente hay esta idea, ¿no?, de que no, los niños no sufren, los niños no pasan por dificultades, ellos siempre están contentos, siempre están felices, siempre están jugando, pero lamentablemente esto no es así. Nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes también pasan por diversas situaciones y por eso es importante considerar estas alarmas psicoemocionales que los cuerpos que cada uno de nosotros prende, ¿no es cierto? Las emociones nosotros podemos entenderlas como alarmas saludables, ¿sí? Aquellas alarmas que te están mostrando cómo tú estás experimentando una situación. Todos tenemos emociones. No hay emociones malas o emociones buenas, pero sí existen emociones agradables, como podríamos decir la ilusión, la alegría, la calma, ¿no es cierto? Pero hay esas emociones desagradables, en las que no nos gusta permanecer mucho tiempo, en las que no nos sentimos cómodos, como lo es la rabia, ¿no es cierto? El enojo, la vergüenza, el miedo, también la tristeza. Y bueno, hay muchas, porque en realidad nosotros generalmente no salimos de 10 emociones, si tú te pones a pensar cuántas emociones conoces, pero quiero decirles que existen más de 300 emociones, solamente que nosotros no las manejamos, pero es importante conocerlas y entender que son alarmas y son saludables, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué debemos hacer con las emociones? Identificarlas, debemos verbalizarlas y debemos controlarlas, porque con un descontrol de la rabia puede haber un problema, ¿no es cierto? Una pelea, pueden romperse cosas, sí, puede salir alguien herido, ¿verdad? Entonces, es importante este proceso. Ahora, vamos a ver un ejemplo de alarma psicoemocional desagradable. El cansancio. Sí, el cansancio es una emoción y es desagradable porque se dispara, ¿no es cierto?, frente al agotamiento de las energías y señala la necesidad de descansar. ¿Cómo actúa una persona o qué es lo que pasa, ¿no es cierto?, con esta emoción cuando la persona la experimenta? Busca llamar la atención, ¿no es cierto?, como decir esto del cansancio en los hombros, de repente el dolor de cabeza, ¿no es cierto?, para demostrar que estás cansado, hay como una falta de energía. Te permite el cansancio identificar lo que está dañando en tu cuerpo, ¿sí? Y es importante que nosotros seamos capaces de darnos cuenta que debemos tomar el tiempo y la energía para actuar frente a ese cansancio. Reconocer, ¿no es cierto?, que estoy cansado y entonces que necesito descansar. Eso significa reorganizar tal vez
las cosas que tengo que hacer para poder dedicar ese tiempo a un real descanso. Ahora, otras alarmas psicoemocionales, ¿no es cierto?, desagradables son el enojo, la tristeza y la ansiedad que con mayor frecuencia se presentan y que son las que se van a trabajar el día de hoy en este taller. Comentarles, de acuerdo a lo que indica este libro, ¿no es cierto?, que se realizó una investigación en el Reino Unido que indica que de cada 10 niños entre 5 y 16 años, uno al menos sufre algún tipo de desorden mental. Es un porcentaje bastante elevado. Por otra parte, indica que uno de cada 15 jóvenes se autolesiona, ¿no es cierto? O sea, se hacen daño. Actualmente están muy de moda las autolesiones entre los adolescentes, entre los jóvenes. De hecho, hay una charla que nosotros dedicamos exclusivamente a esta temática. Y además, esta investigación nos arroja que entre 1980 al 2000, ¿no es cierto? O sea, de 1980 al 2000, cuando se hicieron la comparación, ¿no es cierto?, entre estas investigaciones, se duplicaron la cantidad de jóvenes con depresión. Qué interesante. Sin tomar en cuenta que el 2020 y 2021 tuvimos una pandemia, ¿no es cierto?, que afectó emocionalmente muchísimo a niños, jóvenes, adultos y ancianos, ¿sí? Los índices de ansiedad, de depresión y de estrés han subido enormemente en los diferentes países. Ahora, vamos a detenernos un ratito en el enojo. El enojo es la alarma, ¿no es cierto?, que sentimos frente a situaciones que sean tal vez injustas o que nos han decepcionado, ¿verdad? Ahí es que nosotros experimentamos el enojo y entonces se enciende esta alarma. Como toda alarma, ¿no es cierto?, tiene su lado saludable y su lado desagradable o preocupante, ¿sí? Es saludable cuando este enojo nos indica que existe alguna situación que necesita un cambio, que hay que mejorar o que quizá hay que terminar, ¿no es cierto? Y nos ayuda a buscar soluciones adecuadas. No está mal enojarse. El enojo es una emoción natural. Todos la experimentamos. Es saludable cuando nos muestra qué es lo que hay que cambiar, ¿verdad? Pero es preocupante cuando la ira es tan intensa que no se puede controlar, que daña vínculos y que afecta la funcionalidad de la persona, del niño, del adolescente, ¿no es cierto? Es decir, es tal el enojo de ese muchachito que no come, que se sale de clases, es tal la ira de este muchachito o de esta señorita que no logra establecer vínculos con sus hermanos, con sus pares, con los adultos, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos esta alarma en relación a lo que es el enojo. Ahora, cabe destacar que no es lo mismo un niño de 3 años que se enoja con la ira de un adolescente de 12 o 13 años. Porque en el desarrollo humano, ¿no es cierto?, nosotros entendemos que el niño va aprendiendo y va adquiriendo estrategias para manejar el enojo. Hay una madurez también que le permite al niño tener un mejor control de sus emociones. Sin embargo, cuando nosotros identificamos, sin importar la edad que se tenga, ¿no es cierto?, el hecho de que afecte en su funcionalidad, ahí es que nos tenemos nosotros que alarmar, que nos debemos preocupar para poder hacer un manejo, un trabajo con ese niño, con ese adolescente, ¿sí? Ahora, pasamos a la otra alarma, la alarma de la tristeza, ¿no es cierto? Esta emoción que sentimos frente a algún tipo de pérdida. Y no pensemos solamente en cuando perdemos un familiar. Puede ser que se reprobó un examen, ¿no es cierto? Y perdimos una calificación, perdimos una oportunidad, perdimos porque no obtuvimos el primer lugar en una carrera, perdimos en un juego. Todo eso puede generar una tristeza, ¿no es cierto? Va desde lo más mínimo hasta lo más profundo que vendría a ser la pérdida de un ser amado. Entiéndase también para los niños y las mascotas, una pérdida cuando el amigo deja de ser amigo, ¿sí? O cuando se traslada de ciudad y pierde a los amigos.
o cuando fallece una persona o su mascota, ¿verdad? Ahora, ¿la tristeza puede ser saludable? Claro que sí, porque, como insisto, las emociones son naturales y las experimentamos todos. Ahora, es saludable cuando indica que necesitamos tomarnos un tiempo para cuidar de nosotros, para reorganizarnos o simplemente para pedir la ayuda necesaria, ¿verdad? Dura un tiempo y la intensidad es manejable, ¿sí? Lloro, me voy a mi habitación, quiero estar a solas, pero luego salgo, comparto con mi familia, sigo haciendo las cosas que tengo que hacer, ¿no es cierto? Ahora, la tristeza es preocupante cuando la intensidad de esta tristeza es extrema, ¿sí? Que puede indicar la presencia de una depresión, ya como un trastorno, ¿no es cierto? De una distimia o tal vez de una bipolaridad que pueda estar presentando, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros podamos darnos cuenta de esta intensidad, o sea, de cuando empieza ya a afectar en otras áreas a este jovencito, a esta señorita, a este niño, porque allí es donde nosotros debemos preocuparnos y ponernos en acción. ¿Cuáles son los síntomas de esta tristeza intensa? La irritabilidad, ¿sí? Sin, sin razones que sean realmente válidas, ¿no es cierto? Es un niño completamente irritable frente a lo que se le dice, independiente si comió o no comió, ¿no es cierto? Hay un mal humor constante durante diferentes etapas del día. Hay un aburrimiento a pesar de que tiene un montón de cosas que hacer, con quién jugar, cómo divertirse, juguetes, ¿no? Pero tiene harto aburrimiento y hay un cansancio frecuente, ¿sí? Una falta de energía, una falta de ganas de hacer cosas. Aquí es donde nosotros tenemos que presentar, ¿no es cierto?, la atención frente a esta sintomatología, porque algo está ocurriendo en ese niño, en ese adolescente. Ahora, la ansiedad, que actualmente está muy de moda, es una alarma, ¿no es cierto?, que sentimos frente a peligros, ¿sí? Ahora, puede ser que estos peligros sean reales o puede ser que estos peligros sean imaginarios. Y en muchas ocasiones, niños y adolescentes imaginan contextos, pero muy catastróficos o muy trágicos, y para ellos, ¿no es cierto?, son peligros. Quizá nosotros como adultos lo podemos ver como que se está imaginando, como que es una fantasía, pero debemos darnos cuenta que para ese niño es real, que para ese niño es efectivamente un peligro y por lo tanto genera esta ansiedad. Ahora, ¿es saludable la ansiedad? Claro que sí, la ansiedad es una respuesta común que nos permite, ¿no es cierto? Incluso nos predispone para afrontar este peligro, o ya sea para huir frente al peligro, ¿no es cierto? Para no exponernos a este peligro. Entonces ahí nos damos cuenta que la ansiedad está bien, es saludable, pero es preocupante cuando el niño en alerta cuando el niño está en alerta frecuente, ¿no es cierto? Y además es intensa la ansiedad que experimenta. Sí, o sea, no permite que el niño descanse, no permite que el niño pueda estar tranquilo. Y en situaciones que no existe peligro real. Sí, o sea, donde hay más el pensamiento que la realidad. Ahí es donde nosotros tenemos que preocuparnos y tenemos que analizar qué es lo que está ocurriendo. Ahora, a raíz o a partir, ¿no es cierto?, de esta ansiedad que se presenta en niños y adolescentes, se producen las crisis de pánico, se producen las fobias que pueden ser específicas. Hay niños que tienen, ¿no es cierto?, ciertas fobias a animales, a ciertos insectos, fobias a los ascensores, fobias a ciertas personas, ¿no es cierto? De todas maneras, es importante que ustedes sepan que los niños entre 5, 6 años tienden a generar fobia a la oscuridad, ¿sí? Ese temor a la oscuridad. Y en general, ciertas etapas del desarrollo humano generan, ¿no es cierto?, como parte característica de esa etapa, ciertos temores, ¿ok? Pero aquí estamos hablando de fobia, ¿sí? De un temor extremo frente a una situación. Por su parte también, ¿no es cierto?, se produce un trastorno obsesivo compulsivo, ¿sí? Entonces es importante considerar la presencia de esta alarma, ¿ya?
Ahora, miren lo que nos dice Pamela. Si un niño desarrolla una afección psicológica, eso no significa necesariamente que sus padres no hayan sabido darle lo que necesitaban. ¿Por qué lo menciona? Porque en muchas ocasiones, frente a una afección psicológica de un niño, inmediatamente el padre tiende a sentirse culpable, ¿no es cierto? Y ahí tenemos dos problemas. El problema del niño con la afección psicológica y el problema del padre que se siente culpable, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa muchas veces? Cuando nosotros nos sentimos culpables y actuamos con nuestros hijos bajo la culpa, les hacemos mucho daño. Por eso nunca hagas algo porque te sientes culpable. Si cometiste un error, corrígelo, enmiéndalo, ¿no? No se pide perdón. Pero hacer cosas porque te sientes culpable, porque cometiste un error, o porque no le diste lo que necesitaba, o porque no pasaste tiempo con él, no corresponde. Ahora, tu hijo puede estar pasando una dificultad psicoemocional no por un error que tú hayas cometido o porque no le diste lo que necesitaba. Puede ser por diversas razones. Puede ser porque no logra procesar la información de la manera adecuada, puede ser porque su contexto, ¿no es cierto?, de pares está generando una presión al muchacho. Hay diferentes situaciones, ¿no es cierto? Entonces, cuidado con caer en esto, ¿sí? Ahora, ¿cuándo debo yo consultar a un profesional? O sea, no porque, ay, entonces lo encuentro triste, ya inmediatamente lo llevo. Hay que saber evaluar, ¿no es cierto? O sea, entendemos que existe la alarma. ¿Y la alarma qué es lo que hace? Te hace prestar atención, ¿sí? Nosotros aquí, a modo de anécdota, les contamos que afuera del departamento donde vivimos, ¿no es cierto?, hay autos con alarmas. Entonces ya como que uno ha perdido, ¿no es cierto?, la sensibilidad y de repente la alarma está sonando y nos dicen visitas y nosotros, ah, sí, ya no se da cuenta uno, ¿no? Y también pasa esto, como que nos acostumbramos a que el niño esté estando triste o que mantenga una ansiedad y dejamos de prestar atención a esta alarma. Entonces, hay que tener cuidado, o sea, ni alarmarnos rápidamente porque el niño presentó una situación de tristeza, de ansiedad, de enojo, ni tampoco hacer oídos sordos a la alarma que él pueda estar manifestando. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo consultar a un profesional? En primer lugar, cuando existe un significativo sufrimiento en el niño, en el adolescente, a causa de los síntomas que está experimentando, a partir de la irritabilidad, a partir, ¿no es cierto?, de la dificultad en relacionarse con otros, a partir, ¿no es cierto?, de estas fobias que se desarrollan, ¿sí? Cuando existe un significativo sufrimiento a causa de estos síntomas, es que hay que llevarlo donde un especialista. Y en segundo lugar, cuando existe un deterioro en la funcionalidad del niño o del adolescente, disminución en las calificaciones, deseo de no asistir a clases, falta de relacionamiento con sus amigos, no quiere contestar llamadas, duerme más de lo que debería dormir, ¿no es cierto? Tal vez no duerme cuando debe dormir y entonces en el horario que debe ir a estudiar no quiere quedarse dormido, no tiene hambre, no quiere compartir, ¿sí? Cuando se ve un deterioro en las actividades cotidianas de ese niño, de ese adolescente, es cuando se debe recurrir a un especialista. Ahora, ¿a qué profesional debo acudir? Es súper importante que cuando nosotros hablamos de niños y adolescentes recurramos a un médico pediatra, ¿ya? Ojalá todo niño tenga su médico pediatra de cabecera. Hay muchas familias que recurren al sistema público, ¿no es cierto?, de salud y entonces no hay como un médico fijo. Sin embargo, hay una periodicidad, ¿no es cierto?, de atención médica con un pediatra, con un médico que está en el trabajo infantil, donde hay un seguimiento, ¿no es cierto?, de todos los controles, de todas las situaciones de enfermedad quizá que ha presentado ese menor. Y entonces es importante que frente a esta presencia de síntomas de esta situación, de este problema psicoemocional, se pueda recurrir al médico pediatra. ¿Por qué? Porque él va a ser quien va, ¿no es cierto?, a generar una derivación. Cuando los síntomas son emocionales, la derivación va a ser al psicólogo y o en algunas ocasiones requiere psiquiatra, ¿verdad?
O puede ser que identifique que las dificultades son de aprendizaje, por ejemplo, y se va a hacer una derivación a un psicopedagogo o tal vez a un neurólogo. ¿Sí? Ahora, usted dice, no, pero yo me quiero saltar el paso. Bueno, es decisión personal, ¿no es cierto? Hay personas que lo hacen, pero cuidado, ¿no es cierto? O sea, aprendamos a diferenciar lo que es emocional de lo que es aprendizaje, ¿no es cierto? O de lo que es netamente que tiene que ver con un diagnóstico que tiene el niño. Es posible que el niño presente ya un diagnóstico de trastorno del espectro autista, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces hay que trabajarlo a partir de los especialistas con los que se trabaja este trastorno. O o, por ejemplo, un déficit atencional, o si hay un diagnóstico de base, ¿no es cierto? Una diabetes, por ejemplo, en el niño, que puede generar también problemas psicoemocionales, ¿sí? Entonces, eso es importante, por eso la recomendación parte desde el médico. Ahora, miren lo que nos dice esta psiquiatra. Ella es Natalia Trenchi. En el año 2007 dice, para los padres resulta mucho más fácil decir que su hijo contrajo hepatitis que una depresión. ¿Sí o no? Y sin embargo, ¿no es cierto? Ambas son afecciones de un mismo cuerpo y no merecen juicio moral en sí mismas. O sea, tendemos a generar un poco más de resistencia cuando hay una depresión, no le contamos a nadie, no pedimos oración, no, ni ayuda, nada, porque hay ciertos prejuicios. Por eso hay que cuidar esto, porque es una enfermedad, ¿sí? Es una enfermedad, así como hay enfermedades físicas, hay también enfermedades psicoemocionales. Ahora, comentarles un poquito cuál es el objetivo de la psicoterapia, del trabajo que realiza un psicólogo. Y es en realidad lograr un cambio en el plano, ¿no es cierto?, de los pensamientos, de las emociones y o las conductas que no están dándose de la manera adecuada, ¿no es cierto?, aquellas conductas inadaptadas. Ese es el trabajo que se realiza en psicoterapia. Por eso es que cuando dicen, no, es que solo los locos van al psicólogo, no, porque a veces necesitamos ordenar nuestros pensamientos, ¿no es cierto? A veces no hay un manejo adecuado de las emociones. Y es importante ahora reconocer que nuestros niños, por lo menos aquí en Chile, se está dando mucho énfasis a la educación socioemocional, pero mi generación no creció con eso. A ti te enseñaban que tú no tienes que llorar, ¿no es cierto? O sea, cállate porque si lloras te voy a dar razones válidas para que llores, ¿no es cierto? Eso no es un manejo emocional adecuado. Por lo tanto, un psicoterapeuta, un psicólogo, ¿no es cierto? Lo que va a hacer es trabajar en el plano de los pensamientos, de las emociones, ¿verdad? Y de las conductas que pueden estar presentándose que no son las adecuadas, ¿sí? Ahora, ¿cómo darme cuenta si mi hijo, por ejemplo, tiene baja autoestima o tiene depresión? ¿Y por qué hablar de baja autoestima? Porque actualmente la influencia de las redes sociales, la influencia de la televisión está afectando mucho la baja autoestima. Y la baja autoestima también puede convertirse en una alarma psicoemocional. ¿Sí? ¿Por qué? Porque con una baja autoestima el niño puede desarrollar, ¿no es cierto?, enojo, puede desarrollar una depresión, ¿sí? Y pueden verse afectadas diversas áreas de su vida. Entonces es súper importante que podamos nosotros considerar el saber cómo darme cuenta, ¿sí? En relación a la baja autoestima, por ejemplo, si su hijo evita una tarea o desafío sin intentarlo siquiera, si se da por vencido rápidamente o renuncia simplemente a la situación ante la frustración, si engaña o miente cuando ve que va a perder, si muestra señales de regresión, es decir, de dar pasos atrás en su desarrollo, empieza a chuparse el dedo, ¿no? Empieza a perder el control de esfínteres. Si es que ese muchacho o señorita se convierte controlador, dominante, ¿no es cierto? O tal vez inflexible, si es que inventa excusas para diferentes situaciones, ¿no es cierto? Si es que sus calificaciones disminuyeron o pierde interés en actividades que antes le generaban placer, si se aleja socialmente, no quiere compartir con amigos, no quiere participar de cumpleaños, no quiere asistir, ¿no es cierto?, a actividades sociales, ¿sí?, como la iglesia, club de conquistadores, scouts, ¿verdad? Encuentros quizá deportivos.
si es que experimenta cambios de ánimo. Y aquí tenemos que aprender a diferenciar porque el adolescente propio de la edad experimenta cambios de ánimo, ¿no es cierto? Pero aquí nosotros nos estamos refiriendo a cambios de ánimo que son notorios. O sea, de repente el niño está muy contento y de un momento a otro, sin que nadie lo explique, el niño se pone triste, ¿no es cierto? Nosotros notábamos que era un niño bastante alegre y tenía una forma de ser agradable, ¿no es cierto? Chistoso, bromista, y de un tiempo a esta parte ya deja de hacer, ¿no? Y bueno, si es que hace comentarios autocríticos, ¿no es cierto? Donde tiende a autoofenderse o tiene dificultad para aceptar los elogios que le puede hacer un maestro, los padres, ¿no es cierto? O los mismos compañeros. Entonces, frente a la presencia de al menos 3 indicadores aquí nos muestran, ¿no es cierto?, una baja autoestima. Entonces, es importante que nosotros podamos reaccionar a esto. ¿Sí? Que podamos nosotros hacer algo frente a esta situación. ¿Y qué es lo que puedo hacer? Refuerza su autoestima, ¿no es cierto? O sea, utilizando estos mismos factores, ayúdalo a intentarlo de nuevo, no permitas que se dé por vencido, sino que tú insistes, ¿no es cierto?, en que se puede lograrlo. Concéntrate en que no importa si es que pierde, ¿no es cierto? O sea, en ese momento sí es importante reforzar en que no debes mentir, pero sí es importante, ¿no es cierto?, el concentrarse en que no necesitas mentir porque vayas a perder, no importa si pierdes, ¿no es cierto? Está bien, igual te van a aceptar, igual te van a querer, ¿no es cierto? Ver el tema de esa regresión que se pueda estar presentando y así, en la medida en la que voy analizando estos indicadores, yo puedo hacer un refuerzo de su autoestima, ¿sí? Buscar también la ayuda profesional, porque en ocasiones no es suficiente con lo que yo como padre o madre pueda hacer, porque el niño presenta ideas irracionales, ¿no es cierto?, que lo llevan a mantener una baja autoestima. Por lo tanto, ahí es fundamental la intervención de un psicólogo, de un profesional, ¿no es cierto?, que pueda favorecer a generar estrategias, a realizar actividades puntuales para mejorar su autoestima. Ahora, cuando nosotros hablamos de depresión, ¿no es cierto?, tenemos que entender la importancia de que la sintomatología que se presenta debe estar presente al menos las 2 últimas semanas, ¿sí? No porque el niño se puso así un día, 2 días, 3 días, no, o sea, si esto se presenta al menos 2 semanas, es que yo debo estar alerta y decir, puede haber aquí un indicio de depresión. Ahora, tú no eres quien lo diagnostica, lo diagnostica el especialista, ¿no es cierto? Un médico, de hecho. Nosotros como psicólogos incluso levantamos hipótesis sobre la posible presencia de una depresión, de un trastorno depresivo, pero sí es importante considerar estos síntomas para poder llevarlo a donde un especialista. Por ejemplo, tristeza persistente, pérdida de interés en las actividades que suele disfrutar, incapacidad para realizar actividades diarias, como lavarse los dientes, ayudar en la casa, cambiarse de ropa, ¿sí? Aislamiento de los demás, irritabilidad y o llanto excesivo, dificultad para concentrarse en la escuela, cambio en el apetito, ¿no es cierto? Ya no quieren comer o comen demasiado, y una alteración, ¿no es cierto?, en el sueño, que es lo mismo, o duerme mucho o duerme menos. Y una pérdida de interés en jugar cuando son niños pequeños, o sea, un niño que no quiera jugar llama mucho la atención, ¿verdad? Y el asumir riesgos, ¿no es cierto?, siendo grandes. O sea, no les importa lo que les vaya a pasar, no les importan las consecuencias, no importan los riesgos a los cuales pueda exponerse, simplemente asume los riesgos, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros podamos considerar estos indicadores, estos síntomas, ¿no es cierto?, de depresión, recordando que deben estar presentes al menos 2 semanas. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer frente a esta situación? Primero, debo verificar si los síntomas son persistentes y son agudos, ¿no es cierto? En segundo lugar, hablar sobre las cosas que están pasando en la escuela, en la casa, ¿no es cierto? Mira cómo están las cosas con tu hermano, con tu papá, con tu mamá, qué está pasando en el colegio, cómo están. Conversar, sí, es muy importante, tratando de descubrir si hay algo que le preocupa. A lo mejor él no te va a decir abiertamente, mira, me preocupa esto, pero tú puedes darte cuenta, porque tú bien conoces a tu hijo, ¿verdad? En tercer lugar, hable con personas de confianza que conocen a su hijo. Por ejemplo, alguien en el colegio, ¿no es cierto?, su profesora, su compañera, así como para más o menos saber qué es lo que pueda estar pasando.
En cuarto lugar, busque orientación en los profesionales de la salud que usted conozca. Proteja a su hijo del estrés excesivo, ¿no es cierto? En ocasiones, sin darnos cuenta, nosotros exponemos a nuestros hijos a estrés, ¿sí? Quizá cuando se enteran información de la familia que los estresa, o tal vez cuando los exponemos mucho a la televisión y se está viviendo una situación compleja. También podemos exponer demasiado a nuestros hijos, ¿no es cierto? Cuando los presionamos mucho en cuanto al colegio, a que sean perfectos, ¿no es cierto? A que cumplan con nuestras altas expectativas. Y también, ¿no es cierto? Cuando los exponemos también a maltrato, maltrato familiar, ¿no es cierto? Por parte de los hermanos, por parte de los padres, o incluso dentro de un colegio, de un establecimiento, ¿no es cierto? Y la violencia en sí, ¿verdad? De cualquier tipo de violencia que sea. También es importante prestar atención especialmente al bienestar de su hijo en etapas de cambio, ¿sí? O sea, cuando va a pasar de estar en la casa a ir al colegio, lógicamente nosotros tenemos que darnos cuenta qué está pasando con ese niño, ¿no es cierto? O sea, qué cambios está teniendo, por ejemplo, cuando empieza ya a pasar a la pubertad, con los cambios, ¿no es cierto?, corporales, y el cambio de voz en los varones, y el crecimiento de los pechos en las niñas, todo eso que puede ser una situación que afecte a su hijo, ¿verdad? O incluso cuando termina el colegio y va a pasar a la universidad. O, por ejemplo, tenía una amistad y esa amistad se quebró, o tenía una relación de noviazgo, de pololeo, ¿no es cierto? Como se llama aquí en Chile, también, ¿sí? Es importante prestar atención a estas etapas de cambio. También es importante separar tiempo para estar con su hijo. O sea, si usted trabaja demasiado, necesita separar un tiempo, el fin de semana, almorzar con él, o a lo mejor levantarse más temprano para que pasen juntos el tiempo antes de que se vayan al trabajo y a la escuela. Sí, ese tiempo que usted separa es fundamental para ese niño, para ese adolescente. Si su hijo tiene pensamientos de dañarse a sí mismo, ya sea para autolesionarse o el deseo de quitarse la vida, necesita buscar ayuda profesional inmediatamente. Sí, hay casos incluso donde ya usted ha visto que hay un intento, ¿no es cierto?, de quitarse la vida, hay que llevarlo a urgencias. Sí, es el médico quien va a determinar si es que requiere o no una medicación o una hospitalización, o cuál es el paso a seguir. De todas maneras, comentarles que en relación al suicidio también tenemos una charla donde ahí profundizamos en relación a esa temática. ¿Sí? ¿Qué más puedo hacer? Bueno, nosotros somos una familia cristiana, nosotros pertenecemos a la Iglesia Adventista, y siempre nuestra recomendación es orar. Si usted está presentando un hijo que tiene problemas psicoemocionales, si usted ahora al escucharme se da cuenta que se han encendido estas alarmas en usted o en su hijo, ¿no es cierto? Ore, ore. Además de todo lo que he mencionado, de lo que usted puede hacer, le invitamos a que usted pueda ponerlo en oración, que pueda presentarle a Dios esta situación que usted está pasando. Y siempre queremos una respuesta cuando hablamos, ¿verdad? Entonces esa respuesta de parte de Dios la vamos a encontrar al leer la Biblia. Abra su Biblia, busque en ella respuestas que pueda estar necesitando. Sí, va a ser muy importante que lo haga. Y quiero finalizar compartiendo este versículo que se encuentra en Deuteronomio 31:8. Dice, el Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará, ni te abandonará. No temas ni te desanimes. Cuando uno ve que su hijo está enfrentando un problema psicoemocional, pareciera que el mundo se le va a venir encima, porque uno dice, ¿por qué no soy yo la que lo está pasando? ¿Por qué mi hijo tiene que sufrir? Y uno a veces se siente culpable o empieza a buscar culpables a su alrededor, ¿no es cierto? Y uno a veces se siente solo. Bueno, déjame decirte que Dios mismo marchará delante de ti. Él estará contigo, no te va a dejar, no te va a abandonar, no te va a abandonar, por lo tanto no debes temer ni te desanimes. Y te invito también a que compartas este versículo con ese hijo tuyo que tal vez no lo está pasando bien, que ya te levantó estas alarmas, ¿no es cierto?, emocionales, que te están indicando la presencia de algún problema en este nivel, para que además de hacer lo que debes hacer, en cuanto a pedir ayuda, en cuanto a utilizar estrategias que lo ayuden a salir de esta situación, pueda también confiar en ese Dios que está dispuesto a brindarle el apoyo porque lo ama, porque te ama también a ti. Muchísimas gracias. Les agradezco mucho su tiempo, les agradezco mucho la oportunidad de compartir con ustedes. Recordarles que pueden realizar sus
consultas a mi correo electrónico, ahí lo comparto con ustedes. Comentarles también que me pueden encontrar en las redes sociales con mi nombre, aquí está escrito, yo sé que para muchos es difícil, ¿no es cierto? Allí me pueden encontrar y bueno, que Dios los bendiga mucho.